Hola, me llamo John y en este capítulo os voy a responder a los que me habéis preguntado si la Ciudad de México es peligrosa o no. Si habéis visto mis vlogs por la Ciudad de México, que os dejo abajo en la lista de reproducción, que estuve allí 3 semanas viviendo, comentaba en algunos capítulos, sobre todo los primeros, mi preocupación respecto a la seguridad del país en general y en particular de la Ciudad de México. Esto es por varias razones. Yo no conocía personalmente el país, ni conocía la Ciudad de México. En este caso la información que me llegaba de México no era la mejor, no era la más segura. Y esto es algo que no debería ocurrir. Y el problema es que siempre nos llega la información que le interesa a ciertos medios que nos llegan. Y de México, por desgracia, cuando llegan noticias suelen ser cosas malas, suelen ser robos, suelen ser secuestros, suelen ser decapitaciones, suele ser corrupción, suele ser tema de narcotráfico. Es así, yo lo siento muchísimo, pero es que es la información que nos llega y es súper reprochable y es así, porque es que hasta que no llegas allí no ves la verdadera realidad de lo que es el país. Yo fui a México por un tema de trabajo y desde el propio trabajo me advertían siempre de la peligrosidad del sitio, que tuviera mucho cuidado, que nunca cogiera ni taxis de la calle, ni usara el transporte público, ni me moviera a horas nocturnas por la ciudad, que siempre fuera con los taxis oficiales, que los pidiera a través del hotel. O que llamara a un número seguro de empresa de taxis, que me moviera siempre de día y en ciertas zonas. Entonces, yo también entiendo el punto de vista de la empresa, que no se pueden arriesgar a que a un trabajador le pase algo y entonces dice, mira, pues no te la juegues por ningún lado y ya está, porque así ellos se limpian las manos. Por ejemplo, algo curioso es que todos los días se ponían en contacto conmigo del departamento de seguridad de mi empresa para ver si todo iba bien, dónde estaba, si estaba ya en el hotel, tal y cual. Entonces, este tipo de cosas pues no son las más tranquilizadoras. También me llegaban correos de noticias que pudieran ser de interés para mi día a día, en las que venían las noticias negativas del país. ¿Y esto por qué lo explico? Porque yo creo que igual que me pasa a mí, esto le pasa a muchísima gente que va a viajar por primera vez a México, no tiene a conocidos que vivan allí o que tenga la otra parte de la información, ¿no? Y que como yo, la información que reciba es la que viene por la televisión, en general por los medios de comunicación. Entonces, yendo al grano, ¿es Ciudad de México una ciudad peligrosa? No puedo hablar de todo el país porque no he estado solo he estado en la Ciudad de México y en la Riviera Maya, entonces puedo hablar con criterio de estos sitios y de lo que yo he vivido. Yo no he experimentado peligro en la Ciudad de México, no he experimentado peligro alguno. Esto tiene unos matices. Yo me alojaba en Paseo de la Reforma junto al Castillo de Chapultepec, que es una zona que está muy bien y está muy segura. O sea, yo iba al trabajo y solía haber bastante policía vigilando la entrada a la oficina y estas cosas. Entonces, no es lo mismo que si me hubiera ido a otra parte de la ciudad que no conozco cómo estaría esa zona. Yo me enfermé mucho de los sitios a los que podía visitar, a qué horas podía visitar. Estaba allí con compañeros de trabajo que eran mexicanos y ellos me daban su input y me hablaban de qué sitios sí y qué sitios no. Entonces todo lo que os digo yo me voy a basar siempre en mi punto de vista. Yo en general no me moví de noche por la Ciudad de México más que por mi zona, más que por Paseo de Reforma junto al Castillo de Chapultepec. Esa es la zona, y un poco por la zona de Polanco. Esos son los sitios en los que yo estuve de noche. En el resto de la ciudad no estuve de noche. Entonces no sé si de noche es más peligroso lo que es de día. Por lo que he oído sí es más peligroso y depende qué zonas es más peligroso. En principio no debería pasar nada dependiendo qué sitio y si estás acompañado. Pero obviamente esto es como en todas las ciudades del mundo. Tiene zonas que son más peligrosas que no irías de noche en tu ciudad a muchas zonas, ¿no? Entonces aquí no es una excepción. Hay que tener en cuenta que es una ciudad que tiene más de 20 millones de habitantes. Entonces todas estas cosas pues se multiplican, ¿no? Porque en una ciudad de 100.000, 300.000, 1 millón de habitantes, pues hay unos peligros, pero si la gente peligrosa supone un 1%, pues no es lo mismo el 1% de 1 millón que el 1% de 25 millones. Entonces, obviamente los riesgos se multiplican, igual que las cosas buenas también se multiplican. Lo que me han contado a mí, por ejemplo, de usar el metro, es que el problema no es que sea peligroso, el problema es que hay bastantes redes de mafia de carteristas, que igual que la hay en el metro de Madrid, te puedes encontrar a carteristas y he visto a gente que la han robado. A mí nunca me ha pasado, lo he visto en muy contadas ocasiones, pero es que obviamente igual que te puede pasar aquí, en México te puede pasar. Y allí, si veis el metro,
es hora punta constante por el tema de que hay muchísima gente en la ciudad, hay muchísima gente que necesita usar esos servicios, entonces es más probable que haya más carteristas, es todo tema de proporciones. Con lo cual el resumen que quiero hacer de todo esto es que lo que tenéis que usar es el sentido común, informaros mucho. Si en vuestra ciudad no iríais de noche a tal zona, aquí pues lo mismo, informaros y ver qué zonas son las mejores, qué zonas son un poco más peligrosas, qué zonas sí que no tenéis que ir y no debería pasaros nada. Yo os recomiendo que uséis Uber, que es una aplicación muy segura, son taxis pero de particulares que está bastante controlada y yo no tuve ningún problema. Que cojáis taxis, que cojáis los taxis oficiales, que os los pidan en el hotel, que llaméis a números que sepáis de confianza que los taxis son buenos, porque es verdad que hay temas de secuestro express. Es un tema delicado al tratar, porque en los blogs he tenido bastantes comentarios de gente diciendo, algunos insultando, pero bueno, es que esos directamente los he censurado. O sea, si a mí alguien me viene y me comenta que lo que yo estoy contando no es cierto, que es información sesgada, que si tal, que si cual, y me lo argumenta, yo no tengo ningún problema en tener un diálogo con esa persona. Si una persona me viene directamente, lo único que hace es insultarme, pues va fuera, porque para mí pierde toda la razón y no tiene sentido argumentar a esa persona. Yo os leo y os entiendo a todos los que me habéis dicho que estaba equivocado, que no es tan peligrosa como lo he pintado. Yo no es que lo haya pintado peligroso, es que yo fui con unos prejuicios, pero es que, y los quise mostrar, o sea, yo podía haber ocultado todo eso, guardarme las preocupaciones para mí y para amigos y familiares, y no decir nada a la cámara. Si las conté, fue simplemente porque yo en los viajes cuento mis experiencias y cómo yo veo las cosas. En este caso yo fui con unos prejuicios, lo admito, y fui con una preocupación inicial que yo imagino que es la misma que puede tener muchísima otra gente cuando viaja a sitios que no conoce y que recibe información que no es la ideal. Entonces quería que la gente se pudiera sentir identificada y viera cómo he podido evolucionar durante esas semanas hasta sentirme bastante seguro en la ciudad en la que estuve. Con lo cual, si tenéis pensado viajar a Ciudad de México, viajad. Es un sitio precioso y merece muchísimo la pena de conocer, tanto Ciudad de México como el resto del país. Yo tengo muchas ganas de volver para poder conocer otras zonas, porque no he tenido tiempo. Espero que esto pueda servir de guía o consejo a mucha gente que tenga la duda de si viajar o no, porque realmente sí que merece la pena. Y que no dejéis de viajar por el tema de que puede ser peligroso. Que pueda tener cierto riesgo, pues sí, obviamente lo tiene por lo que he comentado, pero es cuestión de informarse y ver qué sitios pues son los que podéis estar. En general, los sitios turísticos que seguramente sean los que queráis visitar, no va a haber ningún tipo de problemas, están bastante vigilados y son zonas bastante tranquilas, así que no lo dudéis. Investigad, informaros totalmente, tampoco os fiéis de mi palabra, informaros por vuestra cuenta de todas las fuentes posibles y en base a eso a tomar una decisión. Nada, era simplemente, es el tema el que quería hablar, era un tema delicado, pero bueno, espero que os pueda servir y que nada, que nos vemos en la próxima. Agur.